Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Entramos en un nuevo apartado que tiene como título Las etapas de la revelación. Después de que en el programa anterior hablamos de que Dios revela su designio amoroso, ahora aquí hace una descripción, se adentra en la historia de la salvación para hablar de qué etapas tuvo esa revelación de Dios. A partir del punto 54, comienza diciendo: Dios, creándolo todo y conservándolo todo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revestiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. Bueno, si nos quiere describir cuáles fueron las etapas en las que Dios se reveló, y lo primero que se nos dice es que ya desde el principio de la creación ya comenzó esa manifestación de Dios especial que llamamos la revelación con Adán y Eva. Más aún, aquí se ha traído una cita de la Dei Verbum, de la Constitución sobre la revelación, el número 3, es una cita de la que nos recuerda que la primera manifestación que Dios hizo, a destra, o sea, hacia afuera, fue la propia creación. Dios crea el mundo. Bueno, sobre el tema de la creación de Dios creo que ya hemos tenido ocasión, pero bueno, habrá otro momento, pero cuando hablamos de que Dios crea a destra, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el que crean. ¿A quién de las tres personas divinas es el creador del mundo? Las tres conjuntamente, todas las obras que Dios realiza a destra, hacia afuera, de la Trinidad, están realizadas conjuntamente por las tres personas. Bien, es verdad que generalmente solemos apropiárselo al Padre, pero también aquí, como dice en este texto, pues por ejemplo el prólogo del Evangelio de San Juan habla de cómo el Verbo crea el mundo, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Todo fue creado por Él y para Él, se dice en el prólogo del Evangelio de San Juan, hablando de por Él, Jesucristo, el Verbo. Bien, esta es la primera manifestación de Dios a destra. Lo creó todo y lo conservó. Y lo conservó. Podríamos decir que esta es como su primera manifestación, a la que no solemos llamarle generalmente revelación, porque más bien, no sé si se podría distinguir entre revelación natural y revelación sobrenatural, porque hombre, la palabra revelación de Dios siempre es sobrenatural, ¿no? Nosotros hemos solido distinguir entre lo natural y lo sobrenatural, y tenemos que reconocer que, aunque esta distinción pues, es necesaria, ya explicaremos en su momento por qué es necesaria, pero no podemos entender que aquí hay una línea de separación en la que se dice aquí termina lo natural, aquí comienza lo sobrenatural. Bueno, de hecho creo que ser cristiano consiste en vivir todo lo natural de forma sobrenatural y al mismo tiempo vivir lo sobrenatural de una forma casi natural, ¿no? Casi connatural en nuestra vida. O sea que esa distinción entre natural y sobrenatural, bueno, pues no podemos pretender que sea como una raya infranqueable. Por eso digo que la creación le llamamos lo natural, bien, pero es fruto del amor de Dios, es fruto de una decisión suya de comunicarse a nosotros en la creación. Luego, bueno, digamos que la creación y la conservación de la creación, que no nos olvidemos que nosotros no solo creemos que Dios creó el mundo de la nada, sino que también conserva esa creación. O sea, Dios prolonga la creación, es una especie de creación continuada, creación sostenida. Si Dios dejase de sostener con su acción creadora el mundo, desaparecería. Volvería a la nada. O sea, no solo lo creó, sino que mantiene, ¿no? Mantiene
de una manera continua esa decisión de haberlo creado. Lo mantiene en el ser. Esta es su primera manifestación, que llamamos natural, pero que obviamente pues es fruto de su gracia. Bueno, luego está lo que se llama más bien, más explícitamente, la salvación sobrenatural o la revelación sobrenatural. Dice, queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. O sea, que esa revelación o salvación sobrenatural la comenzó con Adán y Eva. Con Adán y Eva Dios tenía una relación personal. Si os fijáis en el libro del Génesis, Dios hablaba con ellos cara a cara. Tenían ellos una relación con Dios verdaderamente sorprendente, impresionante, en aquel lugar llamado paraíso terrenal. El paraíso no era tanto el sitio, el lugar. El paraíso era la intimidad que ellos tenían con Dios. Ha habido por ahí muchos muchos estudiosos de la arqueología y de otros lugares que equivocadamente se han puesto a buscar el lugar en el que estaba ese paraíso terrenal, pensando que el lugar, ¿no?, de donde Adán y Eva habitaron, pues era un lugar especialísimo y un lugar con unas características paradisíacas, etcétera, ¿no? Es un error interpretar de esa manera literal el paraíso terrenal. El paraíso terrenal también es un género, una forma de expresión en el que se describe de forma bella, bellísima, atrayente el lugar, pero eso en el fondo es un género de expresión para describir que lo que hacía maravilloso ese lugar no eran las plantas, no eran las flores, no eran los ríos, no. Lo que hacía maravilloso ese lugar del paraíso terrenal era la intimidad con la que Adán y Eva vivían con Yahvé. Por eso es un poco ridículo que anden algunos diciendo, están buscando el paraíso terrenal, dicen que están entre el río tal y el río cual. De vez en cuando leemos alguna noticia de esas y uno dice, bueno, a veces tenemos una comprensión de los textos bíblicos pues bastante superficial. Por lo tanto, habían sido constituidos en gracia, como se dice. Habían sido invitados a una comunión íntima, Adán y Eva, con Yahvé. Dice, revestidos de una gracia y justicia resplandecientes. Bueno, así comienza. Estos son los inicios de la revelación. Desde el principio, Dios se da a conocer. Bien, damos un paso más. En el punto 55 dice, esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Bien, llegó la caída del pecado original, que era una auténtica contradicción. ¿Cómo es posible que aquellos a los que se les había manifestado con tanta intimidad, aquellos que tenían ese privilegio de conocer a Dios tan de cerca, en ese estado del paraíso terrenal, cómo es posible que pudiesen rebelarse frente a Yahvé? Aquel pecado era un pecado muy grave. Todo pecado es muy grave, pero entendamos que el pecado original todavía es más grave que el que nosotros cometemos en el momento presente. Por cuanto Adán y Eva estaban constituidos en gracia, no tenían la inclinación hacia el pecado que tenemos nosotros en el momento presente. O sea, aquí el pecado original tuvo una gravedad que a nosotros nos cuesta entender, pero vamos, que podemos un poco deducir o acercarnos a ese misterio diciendo, bueno, pero es que se puede después de vivir en esa felicidad del paraíso terrenal y vivir en esa intimidad con Yahvé, revestidos de gracia y de justicia, rebelarse frente a él, ¿no? O sea, tenía una gran gravedad aquel pecado. Era un momento dramático. Era un momento dramático.
Yo creo que uno de los males muy, digamos, frecuentes en nuestro pensamiento, incluso en nuestra teología, etcétera, es quitarle importancia al tema del pecado original. Ya sabemos que es un misterio, que nosotros obviamente únicamente podemos acercarnos a él pues por los datos que tenemos de la revelación, pero quitarle importancia al pecado original hace que muchas cosas sean incomprensibles. Fue un gran drama, ¿eh? Un gran drama del cual nosotros, por cierto, participamos, ¿eh? Ha tenido efectos para nosotros, ¿no? Bueno, pero lo impresionante es que siendo aquello así, siendo aquello un gran drama, siendo aquello pues una subversión, ¿eh? Del plan amoroso de Dios de revelarse, no interrumpió la revelación de Dios, porque lo lógico hubiese sido decir, bueno, pues aquí te quedas, ¿eh? Aquí te quedas, pues primero o diciendo o me arrepiento de haberte creado, o sencillamente te abandono a ti mismo, ¿eh? Hala, tú solo, tira para adelante, ¿no? ¿No quieres venir conmigo? Bueno, pues vale, pues te dejo hoy, te dejo condenado a tu propia mismidad, o sea, tú mismo. Sin embargo, Dios no interrumpe, o sea, no resuelve así ese drama. Cuando menos lo merecíamos, paradójicamente era cuando más necesitábamos su misericordia. Y Dios derramó su misericordia en aquel momento crucial, y de ella vivimos y por ella subsistimos. Bueno, por eso dice, ¿no? Después de su caída alentó la esperanza de la salvación. La alentó. Porque podía haber llegado el momento de la desesperación. Fijaros que cuando Adán y Eva se dan cuenta de que habían sido engañados, ¿no?, por la serpiente, cuando son conscientes de que han desconfiado de aquel que merecía toda confianza, cuando pues podían fácilmente haber caído en la desesperación. Y sin embargo, fijaros, es cuando Dios, para sanar, para prevenir, ¿no?, pues esa autodestrucción del hombre, es cuando anuncia su misericordia, cuando anuncia su plan de salvación. El mismo momento de la caída se anuncia ya un Salvador. Y de ti vendrá un Salvador y una serpiente, mejor dicho, y una mujer aplastará la cabeza de la serpiente, o un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Hay un anuncio de salvación en el mismo momento, ¿no?, en el que se produce el pecado. Eso nos tiene que conmover, porque por una parte hubiésemos esperado una reacción airada, colérica de Dios, y claro que él responde de una forma grave, ¿no?, porque obviamente lo que ha ocurrido es grave, pero no colérica, llena de misericordia. Y también creo que nos da una gran lección que es la siguiente, ¿no? Cuando se produce el pecado en nuestra vida, cuando de una manera muy solemne pues metemos la pata, es frecuente que la estrategia del enemigo sea la de pretender sacar de ese pecado una desesperación. El demonio es astuto y no solo nos tienta al pecado, sino que casi él ha pensado en el pecado como la estrategia para que nos desesperemos. Casi tiene más gravedad, no, o sin casi, tiene más gravedad la desesperación a la que Satanás pretende conducirnos después de nuestro pecado que el pecado mismo. No hemos experimentado quizás algunos de nosotros, ¿no?, o muchos, o todos, no hemos experimentado que a veces cuando metemos la pata solemnemente, pues nuestra reacción suele ser a decir, bueno, pues si es que ya la he fastidiado, pues ahora ya total, pues ya es lo mismo, ya qué más dará, ya
total ya de perdidos al río, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es frecuente que en nosotros se produzca como una reacción de desesperación en el momento del pecado, que hay que desenmascarar. Y ahí es donde Satanás se ve vencido, porque él pensaba que habiendo conseguido que Adán y Eva pecasen, ya les tenía en su mano, ya eran suyos, ¿no? Y la reacción de Dios vence la estrategia del pecado. Dios hace una promesa de salvación solemne en ese momento en el que Adán y Eva han sido vencidos, incluso prometiendo que una descendencia de un descendiente de la mujer aplastaría esa serpiente. Por eso termina diciendo este punto: alentó la esperanza de la salvación con la promesa de la redención. Para subrayar más esta afirmación, se nos trae a colación un texto litúrgico de la plegaria eucarística cuarta. La plegaria eucarística cuarta dice así: te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor, a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y ahora, fijaros, y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Dios tiende la mano al hombre en el momento en que ha caído, en el momento en que ha pecado. Lo hizo con Adán y Eva y lo hace con nosotros. Habiendo perdido tu amistad, sin embargo, no lo abandonaste. Tenemos que conmovernos, ¿no?, por este inicio de la redención, perdón, de la revelación, sí, también de la redención en Adán y Eva. Les pido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.